El país no tiene los recursos suficientes, no hay. Eh, la banca o las empresas están reclamando su dinero. La gente no tiene cómo pagar. ¿Se agudiza el tema? Por supuesto, y es que sin duda alguna hoy tenemos una situación grave que se sigue complicando aún más por el tema de las vacunas, por el tema de la inseguridad, por el tema incluso, mira, ayer justamente me reunía con algunos gremios respecto al tema del turismo. Es un gremio que ha sido muy golpeado y que obviamente ya empieza a atrasarse en los pagos y obviamente los acreedores les empiezan a cobrar, ya sea por la vía, digamos, del cobro normal, por la vía judicial y la vía coactiva también en otros casos. Entonces, evidentemente, esto genera una serie de complicaciones a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que el tema económico, por supuesto, que se traduce directamente en la economía. Ahora, esto también tiene que ser visto a la luz de las decisiones gubernamentales. En ese sentido, yo aplaudo dos temas muy puntuales, que son el tema de la condonación de deudas a los deudores de Ban Ecuador hasta el monto de $5,000. Yo creo que esta es una medida positiva. Y también aplaudo la última reforma que se hizo mediante la Ley de Fomento al Turismo al Código Orgánico Administrativo. Dicho en otras palabras, antes, cuando usted tenía una coactiva y pedía facilidades de pago, solo le daban hasta 24 meses, porque así estaba la ley. La ley acaba de ser reformada por iniciativa del Gobierno Nacional mediante la Ley Urgente de Turismo, y esta ley ahora le permite a usted que las entidades financieras públicas puedan extender este plazo. Y ahí viene la segunda decisión positiva de estos días que le comentaba. Y es que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, acaba de aprobar esta semana un reglamento de coactivas que le permite a las personas pagar las deudas ya no en 24 meses, que eran 2 años, sino hasta en 30 años. A ver, Y esto es un detente. alivio importante para las Sí. familias ecuatorianas. Detente porque algo yo sabía. Esta noticia que es muy buena. ¿Para Sí, quiénes señor. es muy buena la noticia? Repitamos, por favor, Sí, César. para los clientes del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tienen una deuda con el BIES, para todos ellos se acaba de reformar el reglamento de coactivas que les permite ya no pagar en 24 cuotas, que era lo que decía la ley antes, sino que Ya. pueden financiar esta deuda hasta en 30 Ahora, y para los años. empresarios que tienen coactivas con el IES, nada, Eso es otra cosa, porque no se ha recuerda que ventilado son todavía dos, eso. eso todavía no se lo ha resuelto, Pero, sin embargo, pero porque acá la ley habla de banca sí, pública. banca pública, pero se entiende que también pueden hacer algunos reparos allí. Bueno, Eh, actualmente entiendo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también tiene algún tipo de mecanismo para extender hasta 72 meses plazo el pago de las obligaciones, que al final del día vendría a ser como 6 años. Pero ese es otro tema, digamos, de que entiendo incluso tenía un plazo y es un tema de carácter 100% administrativo. En ese caso del IES ni siquiera necesita usted de un abogado. En cambio, en este otro tema, el tema de las facilidades de pago, es un tema muy positivo también, pero que le permite a usted pagar hasta 30 años. Solo voy a poner un ejemplo. Imagínese usted un crédito hipotecario, que es el que normalmente la gente saca con el BIES. Si usted debe $240,000, le obligaban a pagar estos $240,000 en 24 meses. ¿Quién gana $10,000 mensuales? Ni el presidente de la República, pues. Entonces era una ley inaplicable. Hoy, con esta reforma, en una acertada decisión del gobierno, de la Asamblea Nacional y también del directorio del BIES, encabezado por el doctor Luis Cabezas Cler, yo debo felicitar esta iniciativa de que han reformado el reglamento y han extendido el plazo hasta en 30 años. Pregunta, ¿es cierto que una deuda con Banco Pichincha prescribe a los 10 años? Es cierto que las deudas con cualquier banco privado prescriben a los 10 años siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. A ver. Primero, la prescripción debe ser solicitada, no es automática. Segundo, en ese tiempo de 10 años usted no tiene que haber ni pagado la deuda, ni realizado convenios de pago, ni abonos parciales. Tercero, que durante ese tiempo usted no haya sido citado con una demanda. Y finalmente, y no menos importante, reiterar que la prescripción debe ser solicitada y no es automática. Pero en eso de citaciones sí ha hecho el banco. A ver, una cosa es que A te ver. cite, entre comillas, el banco, que te notifique que tienes una deuda. Otra cosa es que vaya a un citador judicial, es decir, de la función judicial, No, a entregarte la demanda. no, Eso es otra no cosa. cartitas por internet. No, 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 no. Notificación en legal y debida forma significa que usted, por el banco privado, ha sido demandado y en su domicilio lo han notificado. Porque incluso, William, yo he tenido casos de personas que han sido notificadas
pero no en legal y debida forma. Porque resulta que usted vive, voy a poner un ejemplo, Avenida Quito 4020, y lo citaron Avenida Quito 4025. ¿Está bien hecha la citación? No, No, señor, no está bien hecha. Por lo tanto, esa es una citación nula y tampoco interrumpe la prescripción. claro, porque es al frente, en la otra acera, además, porque Así es, porque son eh, pares e impares. tú sabes Sí, señor. perfectamente, sabes perfectamente. Bueno, ¿qué hace la banca? Hablo de la banca en general, cuando por estos tiempos la gente no tiene cómo pagar. ¿Hay alguna estrategia que plantea a la gente que ustedes pueden ayudarlo, César? Lamentablemente, desde que dejó de tener vigencia la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, no ha existido por parte del Estado otro mecanismo tan amplio, general y específico. Si bien es verdad, hay medidas como las que acabamos de mencionar, de ayudar a quienes tienen deudas de Ban Ecuador menores a $5.000 o de ampliar el plazo en lo que respecta a las deudas del BIES, no han existido mecanismos generales y amplios, de tal manera que dependemos mucho de la voluntad de cada uno de los acreedores. En ese sentido, yo aplaudo que en la gran mayoría de casos, tanto bancos como cooperativas y entidades comerciales tienen apertura para negociar y conversar. Lamentablemente no es la regla general. Hay también algunos casos muy específicos de entidades bancarias que se oponen a todo tipo de negociación y esto realmente al final del día es negativo porque ni cobran ni les pagan. Entonces es importante tratar de buscar y llegar a acuerdos. Ahora, debo también mencionar, William, porque además entiendo que mucha gente tiene curiosidad de saber qué pasa si ya me demandan. Ya no puedo negociar. De mi experiencia, las mejores negociaciones se han hecho dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere negociar la deuda con el banco, usted va a la ventanilla. El otro dice, no, es que sí quiere pagar. No, pero además usted va a la ventanilla y el chico de la ventanilla tiene un cuadrito donde dice, no, William, yo a usted le acepto máximo 6 meses y este es el valor de la cuota. Y mucha gente dice, es que no tengo alternativa y firmo. ¿Y qué pasa? Termino firmando un acuerdo que luego no voy a poder cumplir. Pero por otro lado, resulta que cuando usted, en cambio, dentro del juicio le toca negociar, ya la negociación no es con el chico de la ventanilla, sino su abogado de defensa de deudores negociando directamente con el abogado del banco. Es lo que y ahí hacen la ustedes. negociación es otra cosa, que es parte de nuestro trabajo. Claro. Dentro del juicio podemos, por supuesto, llegar a acuerdos porque además existe la vía de la mediación judicial. Es decir, que ustedes le van a decir, espérese un ratito, yo voy a hablar, yo soy su abogado defensor. A ver cómo es la cosa. Sí, señor. A ver cómo es que están diciendo. Pero es que no, pero si esto es aquí y acá. Sí, mire, pero tratamos de hacerlo de aquí. No. Él plantea lo siguiente. Totalmente. Y por ejemplo, en ese sentido tuvimos un caso en la provincia de Santo Domingo, porque tenemos atención para todo el Ecuador. Él tenía una deuda con una reconocida tarjeta de crédito, $28.000. Entonces hicimos un análisis de la capacidad de pago de la persona y de manera fundamentada le presentamos a la entidad financiera la propuesta de pago. Logramos un acuerdo definitivo en juicio de bajar la deuda a $15.000, pagadero en 30 cuotas de $500 cada una. Hoy el señor ya lleva la 8ª cuota pagada, el banco y los abogados del banco están contentos porque se ha cumplido con el acuerdo y lo importante y lo de fondo es que 1, se logró un acuerdo, 2, el acreedor está cobrando, 3, el deudor está pagando y 4, es un acuerdo sostenible. ¿Por qué? Porque si usted viene a mi oficina, William, y me dice, César, yo tengo para pagar $500 mensuales. Y yo le digo, William, ¿y usted cuánto gana? No, yo gano 700. ¿Y de qué va a vivir si va a pagar 500? Hay que hacer un análisis real y serio antes de hacer una propuesta de pago. Sí, que no sepa publicidad esto. A pesar que esto es publicidad. Pero tengo que agradecerte en lo personal, porque todo el mundo debe. Todos debemos. Y has hecho una excelente defensa. Muchas gracias, muchas gracias. Has hecho una excelente defensa. Ya en los últimos tiempos te digo, a mí no me preguntes nada, tú sabes cómo resuelves el problema. Y me dice, bueno, no, tenemos 25 años de experiencia en esto, ¿no? Sí, pero tú me dices, no, pero yo de todas maneras consulto a la persona. Ya, no me consultes nada porque tú lo estás haciendo bien. A ver, espérate un ratito. Gustavo Javier. Hola. Pregúntele a don William, buenos días para el caballero que está ahí, el abogado. Y en la cooperativa es lo mismo, que hay que esperar 10 años para que prescriba la deuda o ya se puede prescribir después de los 5 años. Dice, preguntó de bancos una persona, ahora pregunta cooperativas de ahorro y crédito. Toda entidad acreedora privada, 10 años. Toda entidad acreedora pública, 5 años. Pero aquí debo hacer una digresión, porque hay algunas cooperativas, no quiero dar ningún nombre aquí, pero puedo hablar del caso de Coopera porque fue muy famoso, que entró en liquidación en la provincia de Azuay.
Esa cooperativa pasó a ser pública, pasó a ser del Estado y por lo tanto la deuda se constituye en una deuda pública. Pero la regla general es que bancos, cooperativas y casas comerciales, luego de 10 años de que no lo han demandado, de que no ha usted pagado ni hecho abonos parciales, puede solicitar la prescripción. ¿Banco del Pacífico es privado o es público? Público. Es público. Sí, señor. ¿Y ellos pueden perdonar así las deudas como va en Ecuador? Ojalá y el gobierno lo determine. Yo creo que ahí también va a depender mucho de... Oye, no es loca la pregunta, ¿no? No. Y se podría hacer, legalmente se podría hacer. Banca pública. El tema es que obviamente el presidente dirige el tema Ban Ecuador porque normalmente son créditos de carácter productivo. En cambio, en lo que respecta a Banco Pacífico, hay todo tipo de créditos, entre ellos también el de consumo y el de tarjetas de crédito. Claro, gana Ecuador, ahí gana Ecuador. Ya, pero está fumado. Tú estamos hablando de las deudas. De las deudas. Es que es el entusiasmo de la gente que hoy gana Ecuador. Claro que sí. Definitivamente ganamos. Los casos que más se ven por estos tiempos, ¿cuáles son, César? Bueno, sobre todo el tema de tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios, pero también hay muchísimo del tema de coactivas del banco del que estuvimos conversando hace unos minutos, que yo debo reconocer es una entidad que aunque es pública, siempre ha tenido una apertura para, bueno, últimamente sobre todo más, para poder conversar, negociar, mediar y llegar a buenos acuerdos. Lo importante y lo de fondo es que cuando la entidad bancaria tiene esta apertura a llegar a acuerdos, al final del día logramos justamente que el acreedor cobre y que el deudor pague. Le cuento, William, que en el mes de noviembre del año pasado hicimos un evento en conjunto, que era algo impensable, que nadie se hubiera podido imaginar. Defensa de deudores con Asobanca, hablando sobre la importancia de la negociación de las deudas. Y qué importante es justamente eso, y que la banca también se lo tome muy en serio. A ver, no sé si será pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenos días. No, ya borró enseguida. Ay. ¿Qué habrá sido? Dice Armando Miranda, William, pregunte las deudas de vehículos en concesionaria. Sobre eso, ¿qué está pasando? Los que deben. Hay de todo, ¿no? Hay desde las estafas, porque también hay mucha gente que cae en estafas en estos planes de vehículos que a veces no son del todo serios, pero también hay mucho del tema de los vehículos que últimamente la concesionaria te llama y te dice, usted me debe 3 cuotas, hoy en la tarde ni se le ocurra salir en el carro porque lo voy a parar y se lo voy a quitar. No se puede dar eso. Es absolutamente ilegal. A usted solo le pueden retirar el vehículo mediante una orden judicial. Sí. Es decir, una orden de embargo de un juez de coactiva o una orden de embargo de un juez ordinario. Repítelo, por favor, porque para la gente que debe por vehículos. Solo le pueden quitar a usted su carro mediante orden judicial. Es decir, si usted lo para mañana el carro, su concesionario y le dice que devuélvame el carro porque me debe 3 meses, usted no tiene por qué bajarse del vehículo. Esto incluso podría ser un delito de carácter penal. Por lo tanto, usted pida que le muestren la orden judicial y que deba intervenir la fuerza pública. Si no está la orden judicial, usted no tiene por qué devolver su carro. A ver, me regalan un parcito de minutos la gente, los directivos de Radio Qué Buena, por favor. Dice, quiero salir de una deuda con el ex Banco de Fomento que ya tiene como 16 años. Pregunta. Bueno, habría que ver porque muy probablemente sí le iniciaron una coactiva. Habría que revisar si esa coactiva fue notificada en legal y debida forma. Y si no está, podemos tumbarnos esa citación. Ya vamos a dar el teléfono de César al finalizar. Carlos Sosa desde Esmeraldas. Don William, muy buenos días. Una consulta para el abogado. Sí. Una prima, un tío de ella mismo le hizo hacer un crédito en Ban Ecuador de $10,000 y a ella solo le dio $1,000 y prácticamente él se llevó la totalidad del dinero. ¿Qué procede ahí? Porque la firma es de la chica y supongo que ella es la que tiene que pagar o... A ver. Carlos, muy bien supones. Y es que lamentablemente, y eso pasa mucho, William, que la gente presta la firma, presta la tarjeta, presta el nombre y al final del día termina siendo un problema porque el único que responde es el que firmó. Por lo tanto, incluso ella podría tener problemas con sus bienes porque es un procedimiento de coactiva el que se le viene. Claro. A ver, tú que estás endeudada con la tarjeta y que prestabas para que una persona compre, otra persona compre y te prometieron que te iban a cancelar, pero ya no te quieren cancelar nada y estás tragada con la tarjeta. Ahí es muy difícil probar de que yo presté la tarjeta al otro. Sí. Pero lo que sí está clarito es que el banco me va a decir, aquí está su firma, usted fue el que recibió la tarjeta, usted la utilizó, usted tiene que pagar. Ya, a ver, Israel, pregunta, hola. Un convenio del ATM por deuda de multa de citaciones.
Ya se hizo el convenio, ya tiene como 4 o 5 años que no se paga. A ver, ¿Cómo? Eso no termina, confirme. a ver, Gracias. hizo un convenio con ATM, ya tiene 4 o 5 años. Pregunta si termina eso ya, ¿automático o no? No, nunca las deudas prescriben de manera automática. Podríamos analizar su caso porque podría ser que luego de 5 años ya podríamos aplicar una prescripción siempre y cuando no le hayan iniciado y notificado con una coactiva. Ahora, ahí también debo aclarar una cosa. La ANT emitió hace bastante tiempo un reglamento que le daba 6 meses a la ATM para emitir un reglamento de prescripciones. Hasta ahora no lo hacen, ya ha pasado un año. Entonces, yo sí creo que es importante que la ATM emita esa reglamentación porque son muchos los casos de personas que tienen deudas de más de 5 años, no pueden cambiar de licencia, no pueden matricular el vehículo porque están bloqueados por este tema de las deudas por multas de tránsito. Y lo importante es que, si bien es verdad, la prescripción se puede solicitar ante un juez, son procesos muy largos, cuando muy bien ese tema podría hacerse en sede administrativa. César Coronel, gerente de defensa de deudores del Ecuador, da a conocer el teléfono para el público. Atención. 1-800-DEUDAS, es el número telefónico Facilito. de defensa de deudores. 1-800 deudas. Escribe deudas, ¿no? Sí, 1-800-DEUDAS, o también nos puede llamar al 0963-002-002. Repito, 0963-002-002. Así como también, si usted prefiere no llamar, sino escribir, lo puede hacer también mediante mensaje al WhatsApp de Defensa Deudores. También César, tenemos, siga, dígame. ¿Podríamos negociar ese número telefónico? ¿Cómo negociar ese número? Porque está facilito. Ah, El 09, no, el 1-800-DEUDAS es nuestro, y el 0963-002-002 tampoco nos lo quita nadie, de Defensa Deudores. Y aquí tengo ya el WhatsApp que lo encontré. El 0983 49 74 52. Si usted no quiere llamar y quiere escribir, al WhatsApp 0983 49 74 52, o síganos en todas las redes sociales, @defensadeudores.gc. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok. Ya en TikTok ayer superamos los 33,000 seguidores. ¿Cómo no van a superar si la gente está endeudada? Ahí avanzamos y busca. todos los días tenemos consejos útiles. ¿Cómo para no la van a estar ciudadanía. ahí? Y cualquier duda, recuerden que estamos listos para ayudarles. Y además estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil, edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. De aquí me voy para allá para poderlos atender.